Hablemos de otros temas, exploremos también otros temas. Les invito, amigos, amigas, que nos sintonizan a través de la radio, que nos ven a través del Facebook Live. Hace 2 días, hoy estamos 5, sí, hace 2 días, Diario El Comercio publicaba, con fotografía incluida, látigo para castigar a los niños se vende en Quito, Consejo de Protección busca evitarlo. En el pie de foto ahí hay una fotografía con una señora, me parece bien que el comercio le haya ocultado el rostro a la señora, vendiendo unos látigos ahí, estos fuetes, y se pregunta en el pie de foto, ¿no? Tiene majaderos, tiene malcriados, no hacen los deberes, su pase de año baratito solo a $1, se escucha decir a la señora, eso trae el comercio. Bueno, vamos a lo de fondo, porque claro, creo que los tiempos son diferentes, y hoy evidentemente el castigo físico no es la solución, no es la salida, vivimos otro tipo de tiempos, otro tipo de coyunturas, la mentalidad es distinta, pero miren ustedes cómo todavía se venden estas cosas. ¿Qué opina Sibel Martínez, quien es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes, Niños, Niñas y Adolescentes? Visita nuestra mesa de trabajo. Sibel, bienvenida, ¿cómo está usted? Bienvenida, doctora, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo opino que es terrible lo que se ofrece, ¿no? Es decir, se suponía que habíamos superado ciertos temas aquí en la sociedad. Uno de ellos es que utilicemos el castigo físico, o que confundamos más bien castigo físico con disciplina, ¿no? Disciplina es enseñar a obrar bien a través del ejemplo, no es maltratar. Y para que este proceso sea un proceso educativo y no una forma de abuso, ¿no? La fuerza que podamos ejercer para someter a nuestros niños no es a través de la violencia, sino a través del ejemplo que les demos, y a través de ese ejemplo podamos inspirarles para que acojan nuestras órdenes, nuestras enseñanzas, no por miedo a que los castiguemos, ¿no es cierto?, sino porque es su deber hacerlo. Y entonces es un concepto totalmente distinto con el que nosotros crecimos, ¿no es cierto?, esta disciplina normativa con a veces sanciones arbitrarias, ¿no es cierto?, o decisiones arbitrarias. ¿Por qué? Porque yo digo, decían nuestros papás, y punto, ¿no es cierto?, y con además castigos dolorosos, si las incumplíamos, ya no sirven, ya no funcionan. Porque había, digamos, una relación absolutamente vertical y asimétrica. Sí. Antes autoridad, o sea, papá, mamá, los profesores en la escuela siempre viendo muy por debajo del hombro. Los abuelos. ¿No? Bueno, yo de mis abuelos no tengo la más mínima queja, porque ellos siempre fueron abuelos engreidores, pero por ejemplo, en las escuelas con tertulio, yo por eso reniego de mi primera etapa escolar. O sea, tú sabes, a pesar de que hay mucha gente que le tiene afecto a la educación cristiana, la sadana, yo no. Yo me acuerdo que tenían los famosos punteros los profesores. Y esa era la forma de educar de esa época. Y de ahora también. Recordemos que no hace mucho tiempo pasamos ya el otro año una situación en el Colegio Mejía, recuerden ustedes, cuando se les dio y se vio cómo se pegaba a 7 estudiantes con un palo, ¿no es cierto? Yo creo que esto tenemos que avanzar. Hoy, y yo coincido con Fabricio, estamos en un mundo totalmente distinto, en donde la crianza tiene que ser distinta. Antiguamente el niño bueno, ¿no es cierto?, era el niño que no se veía ni se sentía, el que hacía absolutamente todo, ¿no es cierto?, sin chistar, sin decir nada. Hoy por hoy nuestros niños, y bien que así lo sea, o al menos deberíamos esperar que así lo sea, están conscientes de su dignidad. Y esa quizá es la base de todo esto. El fundamento principal de las normas de derechos humanos es la dignidad. ¿Por qué se debe prohibir el castigo físico? Porque va en contra de esa dignidad, ¿no es cierto? Y incluso la Convención de Derechos del Niño, su artículo 19, dice un concepto que me parece que es fundamental. Dice, la violencia es toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que tenga su cargo. Ahora, entramos ahí en una discusión, Sibel, porque ahí hay un montón de mensajes que nos están escribiendo la gente por redes sociales para plantearles inquietud. Entonces, si esa no es la manera de educar a los niños, ¿cómo hacer para que se controle ese ánimo de rebeldía y esa falta de respeto de la que se quejan ahora los padres y la autoridad, ¿no? De que los niños ahora son agresivos, malcriados, desobedientes, etcétera. Solo terminar con este tema. Aquí este concepto no da espacio alguno a ningún tipo o grado de violencia, ¿no es cierto?, a la frecuencia, al daño grave o al leve, ¿no? Simplemente está prohibido. Eso por un lado, pero por el otro, en realidad,
no podemos atribuir la culpa de la mala crianza de nuestros hijos a ellos. Porque nosotros, hasta que nuestros hijos aprendan a autocontrolarse, ¿no es cierto?, a autodisciplinarse, nosotros debemos ser sus controles parentales, de alguna forma. Y de alguna forma reflejo también, claro, ¿no?, con paciencia, exactamente, con paciencia, con amor, poder controlarlos. En ningún momento estamos diciendo que se les deje, ¿no es cierto?, sin límites, porque además un niño sin límites, ¿sí?, es un niño que va a arrasar con su vida y con la vida de los demás. Y poner límites no es limitar la vida, sino más bien es avanzar con cauce, ¿no es cierto? Esa sería la idea. Entonces, aquí más bien la reflexión es qué estamos haciendo nosotros los adultos para que efectivamente este tipo de cosas pasen y justifiquemos el maltrato, el uso de la chancleta, el látigo, lo que sea, para decir, debe portarse bien. Muchos de estos mensajes, ¿no? A mí me pegaron y no me pasó nada. No, sí le pasó algo. Resulta que usted justifica la violencia y connaturaliza la violencia y como forma válida de expresión. Y eso es algo grave, ¿no es cierto? Y por eso en nuestra sociedad somos supremamente violentos. Aquí los niños en un 62% sufren maltratos extremos. A los niños se les baña en agua fría, lo hemos visto incluso en guaguacentros, ¿no es cierto? Ha habido una denuncias en ese sentido. Exactamente. Claro. Se los baña en agua fría, se los encierra, ¿no? Se los golpea, y no se los golpea, ¿no? Hablamos de una nalgadita, que además no debería ser así, porque el diálogo es lo que debe fluir, se los maltrata, esa es la verdad. Y en este caso en particular, porque también ha habido muchos, ¿no es cierto? Entonces prohíban las correas. En la medida que la correa sea utilizada para sostener el pantalón, no se debería ser prohibida. Pero si es que esa correa o esa chancleta además es, ¿no es cierto?, promocionada para maltratar a los niños, entonces sí, habría que pedir que se controle o se evite ese tipo de promociones. En este caso en particular, se utiliza ese fuete, ese cabestro, como quieran llamarle, y se lo promociona para maltratar a los niños. Y eso no está bien. Entonces, frente a esa situación, más bien pongámonos a pensar qué podemos hacer nosotros como padres. Cuando nuestros niños sienten, por ejemplo, que están en manos de padres inseguros que no saben hacer o débiles que no pueden contenerlos, seguramente van a actuar, primero van a sentir ansiedad, ¿no es cierto? Y van a actuar de forma descontrolada y hasta agresiva porque no tienen una seguridad frente a estos temas. ¿Sí? Y entonces ahí más bien preguntarnos qué estamos haciendo nosotros. Trabajamos desde la culpa. Muchos de nosotros, ¿no es cierto?, sentimos culpa cuando estamos con nuestros niños porque no les vemos todo el tiempo, y cuando les vemos, ¿no?, les damos absolutamente todo. Es algo así como que no les demos de comer una semana y el fin de semana les embutimos de todo. Se van a enfermar. Es lo mismo, la disciplina tiene que ser consistente, justa, no tiene por qué ser maltratante, ¿no es cierto? No tiene en ningún momento no tenemos por qué utilizar el castigo físico. El diálogo, ¿no? ¿Por qué no nos damos tiempo? Nosotros hicimos un estudio en donde llegamos a establecer que los padres dan a sus hijos efectivamente 15 minutos al día de tiempo efectivo, es decir, sin estos aparatos de por medio, viendo a los ojos a los hijos para entender qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, sus preocupaciones, yo que sé, hablar con ellos. Oiga, pero 15 minutos al día. Mire lo que son las cosas y las diferencias de conceptos. Donde se escribe un oyente y nos dice, no se debe recurrir a métodos de castigo físico bajo ningún concepto, comunicación, retiro de permisos, etcétera. Hay otras medidas. Yo jamás les he pegado y son muy buenos hijos, nos dice un oyente. Mientras otro oyente nos dice, la nueva crianza no está dando resultados, los hijos desestabilizados psicológicamente, totalmente sin límites, sin reconocer el bien del mal, y el tema de solo cómo es suficiente es mentira. O sea, tenemos dos visiones distintas entre quien está de acuerdo en que no se debe aplicar el castigo físico y quien cree que sí. Bueno, yo creo que la base de todo esto es el ejemplo, y eso hay que destacarlo, ¿no es cierto? Nuestra calidad de padres, nuestro compromiso con nuestros hijos seguramente los inspirará a que ¿no es cierto?, nos respeten, efectivamente, a que crean en nuestras enseñanzas y las prediquen. Vuelvo a repetir, no es porque tengan miedo al castigo, sino porque es su deber hacerlo. Ellos deben entender que vinieron aquí al mundo a no a exigirlo todo, sino a dar lo mejor de ellos, ¿no es cierto? Y para eso hay algunas cosas, entre ellos también, como yo les decía, lograr que se autocontrolen. Y también, en este sentido, ¿no?, es importante darles absolutamente todo lo que necesitan y muy poco de lo que quieren. Eso es la clave. Y lo que necesitan nuestros niños son límites y disciplina. Pero la disciplina, vuelvo a repetir, no es maltratar. Una de las cosas que mucha gente se pregunta es, ¿cómo hago si me enfrento con un hijo o una hija contestataria, rebelde? ¿A usted le pasó cuando estuvo, cierto? Claro. O sea, yo tengo dos hijos ya. A ver, mi hijo tiene 24, va a tener 25, mi hija tiene 23, va a tener 24. Digamos que ya pasé la
la etapa más compleja, porque claro, los hijos también en la adolescencia tienen etapas complejas, lo que denominaban nuestros mayores en el pasado la edad del burro, decían así, ¿no? Pero claro, ¿cómo se hace para enfrentar esa rebeldía? Bueno, a ver, la rebeldía es parte de el crecer. El que nuestros hijos sean contestatarios no está mal. Antes nosotros bajamos la cabeza, vuelvo a repetir, y preguntábamos ¿por qué? Porque yo digo y punto. Y era así, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué no entender, y qué bueno que ahora los adolescentes, los niños, estén muy conscientes de su dignidad? Y entonces aquí aplicar la disciplina formativa, la que les incita a hacer las cosas bien, vuelvo a repetir, no por miedo al castigo. ¿Por qué utilizar el castigo? Yo siempre pongo este ejemplo y creo que es el más válido. ¿Qué tal si es que este cabestro es utilizado y la señora decía, les vendo este cabestro para que cuando su empleado se porte mal, usted le pegue? Seguramente hubiéramos tenido un sinnúmero de denuncias en fiscalía porque están vendiendo un aparato para maltratar a un empleado, ¿no es cierto? ¿Por qué no pensar exactamente lo mismo en el caso de los niños? ¿Qué nos hace pensar que tenemos el derecho de tratarles como objetos cuando son sujetos? Ojo, los niños no son mini adultos con mini derechos o tienen derechitos. Los niños tienen derechos, son sujetos de derechos, tienen derecho a ser consultados en todo lo que les afectan y goza de una autonomía progresiva de acuerdo a su edad y madurez. Nos guste o no entenderlo, pero es así. Aquí no hay mini personitas, ¿no? Son personas. Exacto. Y tienen dignidad. Por eso yo le decía al inicio de la charla, Sibel, que me parece que antes una de las distorsiones que había era mantener esa distancia, ¿no? Y esas asimetrías. A los niños casi que ni siquiera se les permitía hablar en casa u opinar, en cambio ahora comer al lado nuestro, ¿no? Vaya a la cocina. Claro, había la mesa para los adultos y afuera en el patio la mesa para los niños cuando nos reuníamos las familias, los menores a almorzar afuera, ¿no? Para que los adultos además puedan conversar de sus temas. Entonces, esas asimetrías a mí siempre me resultaron como totalmente desafortunadas. A ver, yo ahí le diría algo, ¿no? Está bien que nosotros queramos cambiar esta distancia, ¿no? O este sentimiento de severidad que existía en otros tiempos, pero no a costa de convertirnos tampoco en pares, ¿no? En amigos de nuestros hijos, porque los dejaríamos huérfanos, ¿no? Nuestros hijos tienen que inspirarse en nosotros y por lo tanto tienen que vernos, no podemos ser tan chiquititos como para que no nos puedan observar. Ahora, hay una realidad, los niños también son víctimas en los casos de femicidio que hemos visto en nuestro país. Ha habido casos en que a la muerte de la madre acompaña también la violencia y la muerte de los hijos. Los hijos también son víctimas de violencia. Ayer, por ejemplo, en la Asamblea se debatió en primera instancia la ley Revas, que fue propuesta por la legisladora Lourdes Cuesta, que busca crear un registro de agresores y de violadores de menores de edad para que cuando vayan a solicitar trabajo al momento de reinsertarse en la sociedad, no lo hagan en lugares donde tendrían relación directa con niños, niñas y adolescentes. Entonces, Sibel, ¿cómo debemos hacer como sociedad, como familia, como ciudadanos para proteger a los niños, que no estén expuestos a ese tipo de violencia, para que no vayan sembrando esos sentimientos tan negativos que, por ejemplo, ven dentro de su propio entorno, ¿no? Porque hay que considerar algo, los niños son agredidos no solo sexualmente, sino también físicamente, en su entorno, en sus hogares, en su barrio, en su familia, en sus escuelas. A ver, yo creo que hay varias cosas. La primera, entender que la violencia, sea cual fuera la razón que pretenda justificarla, creo que tiene mucho más grado de perversidad cuando son nuestros niños, niñas y adolescentes quienes la sufren, la padecen. Y eso es importante entenderlo. Y que, lastimosamente, esta violencia, este sufrimiento directo o indirecto, porque la violencia puede ser directa o indirecta, la sufren en manos de, muchas veces, de las personas que ellos más quieren y en quienes más confían. En efecto, sus padres, las autoridades de colegio, los profesores, es decir, su círculo social, esos adultos en quienes ellos creen y confían. Frente a esa situación, ¿quién tiene que cambiar, los niños o nosotros? Y esa es la pregunta. Creo que nosotros, ¿no es cierto? Nosotros debemos ser ejemplo, porque una de las bases para modificar todos estos patrones de comportamiento es que el adulto sea buen modelo de comportamiento, pues. Entonces, si nosotros no somos capaces de predicar con el ejemplo, si le decimos, ve mijito, no fumes, con un cigarro en la mano, ¿no? Y cuando le vemos fumar, le pegamos porque no cumple nuestras órdenes, no estamos siendo coherentes. Entonces, aquí debe existir coherencia. La disciplina formativa, la que anima a este adolescente, a este niño a
a acoger nuestras enseñanzas, a inspirarse en nosotros y hacer lo que debe porque tiene que hacerlo, es lo que tenemos que hacer. Pero el maltrato, el castigo físico no es parte de esa disciplina y debemos aceptarlo. Yo no sé cómo han habido muchos mensajes, ustedes los deben haber leído, yo ya me río porque digo, ya, ¿qué vamos a contestar frente a estos temas, ¿no? Exacto. Entonces, uno dice, bueno, no, a mí me pegaron y no me pasó nada, 2 correazos, es que no son pues esta semana hubo ese cosas. tweet, tú lo comentaste, ¿no, Fabricio? El del tipo que decía, por eso es que no había niños autistas, decía, ¿no? Un sujeto, ¿Qué falta? Semejante imbecilidad que uno lee. Incluso menospreciando a los niños, chicos que viven con esa condición del autismo. A propósito de esta noticia, esto es, digamos, algo reciente de esta semana, Francia prohibió las bofetadas a los niños. A pesar, dice, de que en otros países la ley se suprimió en 2017, el derecho a corregir físicamente a los menores, los jueces apelan al deber de educar de los padres para rechazar algunas denuncias. En Francia se aprobó una ley que prohíbe incluso dar de bofetadas a los niños. Nosotros aquí hemos sido cuestionados algunas veces por el Comité de Derechos del Niño frente a este tema. Ellos nos han pedido que prohibamos el castigo físico en todas sus formas, en el hogar, porque ya en la escuela está prohibido, digamos, ¿no? Pero en el hogar se nos ha pedido. Entonces, ¿cuándo vamos a humanizarnos, no como Estado, nuestra conducta? ¿Cuándo vamos a humanizarnos y ir de acuerdo a la dignidad de nuestros niños? Y entender que son personas para poder prohibir estos castigos físicos. En el momento en que se prohibiría estos castigos físicos, seguramente saldrá un montón de voces a decir, y ahora quieren además meterse en nuestras casas y decir cómo tenemos que criar a nuestros niños. Bueno, sí, la verdad es que a los niños no hay que pegarles ni maltratarles, y eso debería estar claro para todos nosotros. De acuerdo, muy enriquecedora esta charla con Sibel Martínez y hemos tenido interacción de nuestros oyentes, unos a favor y otros en contra, pero es justamente parte del debate. Sibel, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, hablándonos sobre los castigos físicos. Olvídense de que la letra con sangre entra, olvídense de eso. Sí. Vivimos otros tiempos, la cosa va por otro lado. ¿A ti sí te cascaban en la escuela? Sí, claro. A mí sí me cascaron varias veces. Por eso yo no le tengo el mínimo cariño a las frases. A mí en 6º grado en Puerto Viejo, mi profesor, un compañerito me dijo serrano come papa con gusano, así me dijo. ¿Y le caíste a...? Le caí en el patio y el rector me vio y me dio 5 reglazos de la mano con una regla de este vuelo. Pero de eso no pasaste. No, de eso no pasé. ¿Nunca te helaron la patilla? No, también, claro, claro. Pero a ver, esos eran otros tiempos, ¿no? Esos eran otros tiempos. 7:10 en la mañana, pausa.